Hola amigos y hermanos de Casa de Esperanza y los amigos que nos visitan en las redes sociales. Estamos, como ya saben, estudiando el libro de Apocalipsis, las revelaciones de Juan, y estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias que están en los capítulos 2 y capítulo 3. En este momento vamos a ver el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a irnos versículo por versículo, más adelante vamos a ver como 3 juntos, pero vámonos poco a poco para poder analizarlos correctamente. Desde el versículo 18 del capítulo 2 vamos a ver algo muy interesante. En el versículo dice que se presenta el Señor Jesús con 3 cualidades o características especiales. Aquí, como ven, ahí las 3 características son: la primera, se presenta como el Hijo de Dios; la segunda, que el que tiene ojos como llama de fuego, y que tiene de pies semejante al bronce bruñido. Vamos de inmediato a analizar estos detalles. Cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios, Él se presenta como quien tiene toda la autoridad y tiene también las características de su Padre Celestial, nuestro Padre. Y entre las cuales está la omnisciencia, que todo lo sabe. Luego seguimos con el que tiene ojos como llama de fuego. Eso tiene que ver con el discernir absolutamente todo. Pongamos una comparación a el rayo láser que atraviesa las paredes. No sé si ustedes recuerdan el Superman o los superhéroes que tenían una característica de ver como con rayos X, rayos láser. Es una forma de ojos de fuego que puede discernir, puede ver todas las cosas. No hay nada que se le interponga al discernimiento, a la claridad que él tenga en su visión y en su conocimiento. Y el que tiene pies semejante al bronce bruñido, la característica de pie de bronce bruñido tiene que ver con que él viene a establecer justicia justa. El bronce siempre se representó en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como la parte de la justicia, como la parte de la equidad. Y entonces en esta parte el Señor se presenta como quien tiene los pies semejantes al bronce bruñido, bronce pulido, bien refulgente. Eso tiene que ver con su conocimiento pleno de las cosas para hacer un juicio justo. Recuerden, nosotros no podemos nunca tener un juicio justo de las cosas porque no conocemos absolutamente todas las cosas, pero Dios sí conoce todas las cosas. Él es el Dios omnisciente y Jesucristo es su Hijo, que tiene las mismas características. Él lo sabe absolutamente todo. Entonces, en la presentación inicial, en el versículo 18, Jesús se presenta como el que tiene autoridad, la omnisciencia y el balance completo, el equilibrio para poder tener un juicio justo, porque así se presentará como alguien quien tiene la capacidad de discernir absolutamente todo, conocer absolutamente todo y saber entonces distinguir las cosas para poder ejecutar un juicio. Entonces, esa es la presentación inicial del Señor Jesús en el versículo 18. Seguimos. Ahora entramos de lleno con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor conoce todo y absolutamente todo lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Él conoce nuestras obras, las cosas que tú y yo hacemos. Enlistándolo de esta forma uno por uno, Él conoce tu amor, conoce el amor con que haces tú las cosas. Conoces primero, entonces, del amor viene la fe, conoce la fe. La fe se desarrolla cuando uno tiene una relación con Dios mucho más estrecha de lo que uno tenía antes. Uno antes no tenía ninguna relación con Dios y luego va teniendo cada vez una relación cada vez más estrecha, y ahí se desarrolla la fe, la confianza y la certeza. Entonces, el amor desarrolla a Dios, desarrolla la fe, y el servicio, que es otra cosa que se enlista ahí también, tiene que ver con el amor al prójimo, porque cuando uno ama a su prójimo, uno le sirve, uno está a la orden en todas las cosas que necesita y es desprendido. Y la paciencia tiene que ver también con el amor hacia el prójimo. Entonces, con esto vemos 2 cosas muy interesantes, y es que al principio podemos ver cómo la iglesia cumplía a cabalidad el primer mandamiento, que recuerdan que Jesús dijo:
amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y toda tu mente. Y el segundo, amar al prójimo. Ese es el resumen de la ley y los profetas. Ese es el gran mandamiento. Luego dice que conozco que tus obras postreras son más grandes que las primeras. Conozco que ahora tienes mucho más obras, ahora tienes mucho más éxito que al principio. Ha venido de menos a más. Significa una iglesia con éxito. Significa una iglesia que está cumpliendo la gran comisión a cabalidad. Entonces, cuando vemos esta introducción del halago a la iglesia de Tiatira, entendemos que era una iglesia que amaba a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí misma, y que cumplía la gran comisión. Y eso es muy bueno, y eso es digno de elogiar y de halagar, porque anteriormente vimos a una iglesia que le reclamaba al Señor que había perdido su primer amor. En esta no lo perdió, mantiene la fe y mantiene el servicio y mantiene un avance, pese a que está en un lugar como Tiatira, que es un lugar que de verdad que era muy complicado para desarrollar una iglesia. Pero, versículo 20, viene el pero, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok, nos detenemos un poco aquí porque frente a las cosas buenas que Dios le decía a través de Jesucristo en esta presentación, esta carta a las iglesias, frente al halago, había un pero, ahí había algo que había que arreglar. Entonces, eso que había que arreglar era la tolerancia que tenía. Tenía mucho amor por Dios y tenía mucho amor por el prójimo, pero en esa proporción se había ido un poco más proporcionada en el amor al prójimo, porque estaba tolerando cosas que Dios no toleraba. Entonces, esa es como primera parada. Cuando nosotros toleramos lo intolerante para Dios, a Dios no le agrada, y hay que tener mucho cuidado con eso, y no pensemos que en nombre del amor nosotros vamos a permitir que hayan cosas que pisoteen la santidad de Dios en su casa especialmente, porque ahí se está hablando acerca de una iglesia, y se está hablando acerca de una persona que enseña y que se dice que es profetiza, o sea, que se llama a sí misma una persona que habla de parte de Dios. Esa es la esencia de lo que es profecía, lo que es un profeta. Se autonombraba profetiza porque se decía a sí misma que era una persona que estaba hablando de parte de Dios. Y enseñaba, y dice, y seducía a sus siervos a fornicar. A mis siervos, los siervos de Dios, los seducía para fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso lo estuvimos viendo en las iglesias anteriores, que había un reclamo sobre ello también, y hablaba de estos dos aspectos, fornicación y sacrificio a los ídolos. Y esto estamos hablando de contaminación del espíritu y contaminación del alma, y hay que tener bastante cuidado con esto, que qué es lo que nos está contaminando nuestra alma y nuestro espíritu. En el aspecto de fornicar, vámonos directamente a recordar a Jezabel. Jezabel aparece en primer libro de Reyes, capítulo 16 en adelante, por ahí está la historia de Jezabel. Y Jezabel, para ser un poco breve, puedo decirles que Jezabel era una persona hija de un rey de Sidón, que se casó con el rey Acab de Israel, el reino del norte, y fue el peor rey, influenciado sobre todas las cosas por ella, porque ella trajo a Israel todas las prácticas paganas, toda la idolatría y toda la adoración a Baal y a Asera o Astarte, que eran ritos que incluían perversiones sexuales, por lo cual a ella se le acusa como que seduce a la fornicación, porque en la práctica sexual era totalmente libre y aberrante, y eso es algo que tenemos que tener cuidado nosotros dentro de la iglesia, que hay que mantener la santidad y hay que tener mucho cuidado. Ahora, en este aspecto, en el aspecto de la fornicación, quiero mostrarlo en dos formas. En la parte literal, que tiene que ver con nuestra carne, con nuestro cuerpo, de unirnos con otras personas fuera del matrimonio, y también tengo que ver en la parte de nuestra unión a otros dioses o a otras cosas que reemplazan a Dios en nuestra línea de prioridades. En la parte real y física, la fornicación es algo que seduce mucho al ser humano, y Jesús
dijo en una ocasión que en la ley dice que si te acuestas con una mujer, tú cometes adulterio o fornicación, una mujer que no es tu esposa. Pero Jesús dijo, pero yo les digo, cualquiera que la mire y la codicia, ya fornicó con ella, ya adulteró con ella. Y a esto quiero hacer un llamado de atención, porque esta es la parte física, luego veremos la parte espiritual. La parte física es que las mujeres tienen que tener un poco de decoro y cuidado a la hora de vestirse en la iglesia, bueno, en general cuando es cristiana, porque no es correcto que una mujer se ponga provocativa y seductora y que haga pecar a los hombres, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, porque los hombres en la iglesia son seres humanos también que si ven mujeres con ropa muy ceñida y algo que es muy provocador, obviamente en la mente van a tener pensamientos de malos, de lujuria y de lascivia, y van a estar deseando y van entonces a cometer la fornicación en la mente, lo que decía el Señor Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado, dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10, de que la mujer tiene que tener cuidado cuando se viste, tiene que vestirse con decoro y tiene que tener dignidad y respeto a sí misma, no tiene que despertar deseo, y hay que tener mucho cuidado en esta parte para que nosotros no nos deslicemos por ese lado que es la parte incorrecta. Igual los hombres también tienen que tener mucho cuidado en la forma de vestirse, que no provoquen el deseo de las mujeres. En la parte espiritual, recordamos entonces al profeta Oseas, cuando el Señor Dios Todopoderoso le dice al profeta Oseas, ve y cásate con Gomer, la prostituta, porque vas a ver cómo yo me siento con la fornicación y el adulterio del pueblo de Israel. Hablando de la parte espiritual, cómo se iba tras otros ídolos, tras otros dioses, y lo dejaban de lado, que el amor que él le tenía al pueblo de Israel y el amor que el pueblo de Israel tenía que devolverle en reciprocidad, se iba tras otras personas, y eso sería una especie de fornicación o de adulterio o de infidelidad al amor de Dios. Entonces, en este aspecto también aplica, porque nosotros a veces tenemos personas que son más importantes que Dios en nuestras vidas. Son personas que si a esta persona le place o no, nos cortan el tiempo de ir al culto, nos cortan el tiempo de tener un ayuno junto con los demás hermanos, nos cortan el tiempo que tenemos que tener con Dios y nos cortan el tiempo de adorar y de orar, porque nos absorben absolutamente todo. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte, porque esto no, aunque Jezabel no era la persona literal que vivía en la iglesia de Tiatira, ese espíritu, esa doctrina estaba pululando en el ambiente y era parte de la forma de ser de algunas personas, y que hay personas, bueno, en el caso este era una persona tan literal que hasta el Señor le habló acerca de ella como si fuera Jezabel, porque tenía la misma línea de seducir o de cambiarle la mirada a su pueblo tras otras cosas que no eran él. Y Dios es muy celoso, y eso tenemos que tenerlo claro y muy en cuenta. Versículo 21, vamos a seguir avanzando. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios nos da tiempo a cada uno de nosotros para arrepentirnos, nos da oportunidad, pero nosotros vamos a recibir la consecuencia cuando no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Aquellas personas que están lidiando con pecados internos y están posponiendo hasta cuando Dios se canse, o cuando de repente Dios se arrepiente y le diga que, bueno, está bien, le agrada tu pecado, estas personas van a recibir una consecuencia muy fuerte. Y una cosa importante que quería yo aclarar aquí es que dice, he aquí yo la arrojaré en cama. En cama, si vemos un trasfondo interesante aquí, las fornicaciones están ligadas a una acción en la cama. Y todo lo que te lleva a pecar va a ser también parte de tu tribulación si tú no te arrepientes. Lo que tú tomas como un disfrute, como un placer, es lo que te va a causar a ti la tribulación grande y el pago por tu extravío, por tu pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado y arrepentirnos de eso,
porque Dios nos está dando oportunidad a cada uno de los que vemos este video y que estamos haciendo el estudio bíblico de las revelaciones del Apocalipsis. Y entonces, quiero también aclarar algo, un detalle muy importante. Dice, a los que con ella adulteran, dice, y a sus hijos heriré de muerte. No habla literalmente de sus hijos propiamente, sino aquellos que siguen su doctrina, aquellos que están amparados bajo ella. O usted tenga cuidado, si hay una persona que le está llevando por mal camino, usted va a recibir también el pago de esa persona por seguir ese extravío. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Esa es consecuencia de la rebeldía. Voy a decirles algo muy importante que encontré una frase y la complementé con algo personal y me gusta cómo aplica en esta ocasión. Dice la frase, el pecado no entra a menos que lo invites. Y yo puse adicional, el pecado no te controla a menos que se lo permitas. Nosotros a veces estamos luchando con cosas muy fuertes en nuestras vidas, pero nosotros tenemos el control por medio del Espíritu Santo. Nosotros a veces tenemos cosas que queremos que Dios nos quite de nuestras vidas, pero son cosas que nosotros hemos invitado a entrar a ser parte de nuestras vidas. Y es nuestra parte es ser proactivo. Nuestra forma de ser libre es nosotros mismos apartarnos de eso y no permitir que siga controlando nuestras vidas o que siga estando en nuestras vidas. Vámonos al versículo 24. Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Dios siempre tiene un remanente fiel. Recordando todavía el tiempo en el cual estaba esta reina Jezabel viva y estaba el profeta Elías vivo, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, hay una frase que Dios le dice y es que yo me he reservado un remanente fiel para mí. Así que tienes que tener en cuenta es que si tú y yo estamos hoy día siendo limpiados para que nosotros no estemos en ese tipo de doctrinas que nos desvían de Dios, es porque Dios nos ha hecho a nosotros un remanente fiel y tenemos que nosotros cuidar, retener esa integridad hasta que Él venga. Y otra parte también dice que y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás tienen que ver con la médula, lo esencial, lo más profundo de su rebeldía, y es quererse levantar contra Dios. Eso es lo que sembró en Eva cuando le propuso el comer lo que era prohibido comer, sobre texto de que ella iba a ser igual a Dios. Sobre texto de que Dios quería ocultarle cosas para que ella fuera menos, o que Adán y Eva fueran menos, el ser humano fuera menos. Entonces, siempre el ofrecimiento fue ser igual a Dios y estar más arriba y tener control de las cosas y ser tú igual o mejor que Dios, que es la esencia de su rebeldía. Esas son parte de las profundidades de Satanás que nos infiltra en la iglesia, como en Tiatira se infiltra en la iglesia. Estamos viendo también cómo la iglesia hoy día también está tan desviada con aspectos como la prosperidad, con el bienestar en este lugar, cuando la iglesia tiene que estarse preparando para estar santa y estar apta para ir al cielo, no para estar cómoda en este lugar. Y tenemos que estar claros, tú y yo, de que nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para ser la novia de Cristo, para estar presentados delante del Señor y vivir en la eternidad con Él. No de estar aquí por la eternidad, no de estar aquí con Satanás y sus demonios y todo el sistema que ha creado como un caos en toda la tierra, y entonces nosotros vivir en un gran engaño. Que la verdad nos haga libre y que entendamos que esas profundidades de Satanás, que son mantenernos a nosotros junto con Él y en el lugar donde Él se merece, que es su condena, nosotros tenemos que despertar y no permitir que Él nos lleve a esa profundidad y estemos arriba y estemos preparados para subir a los cielos junto con nuestro Señor Jesucristo cuando venga en las nubes. Dice el versículo 26, ya para terminar, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán
quebrantados como vasos de alfarero, como yo también lo recibí de mi Padre. El poder y la autoridad que Dios nos da y nos delega es el poder y la autoridad que Dios le dio a Jesucristo cuando lo hizo tener un nombre sobre todo nombre. Dice que cuando Él se humilló a lo sumo, Dios lo levantó luego y le dio un nombre sobre todo nombre, lo exaltó. Cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exalta cuando fue ese tiempo. Cuando llegue ese tiempo especial donde recuperaremos el diseño original de ser quienes gobiernan, señorean y sojuzgan la tierra y todo lo que hay en ella. No podemos estar nosotros dentro de las profundidades de las mentiras de Satanás. Tenemos que estar arriba, en el diseño original donde Él nos puso. Dice, versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22, 16 habla de que la estrella de la mañana es el Señor Jesucristo. Ese esplendor, esa gloria que Él quiere compartir con nosotros será nuestra al final cuando vencemos. Versículo 29, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente esta frase que se repite en cada una de las cartas es: estén atentos, sean obedientes a lo que se dice a través de la palabra. Escuchen la palabra, pero no solo la escuchen, también obedezcan, porque nuestra parte es obedecer todo lo que el Señor nos está diciendo y lo que nos está llamando la atención para corregirnos en nuestras vidas. Este es el mensaje a la iglesia de Tiatira, muy, muy interesante, muy actual a nuestras vidas, muy aplicable a nuestras vidas, para reflexionar sobre nosotros, sobre las cosas que estamos tolerando, tanto pecados nuestros internos como que estamos tolerando personas que nos contaminan dentro de la iglesia, y hay que tener cuidado. El diablo, les digo algo, realmente no está muy interesado a veces de sacar gente de la iglesia. A veces está más interesado en que la gente esté neutralizada, esté en un momento de estupor, de letargo espiritual, para así ser manipulados y ser usados por él para dañar y contaminar a las demás personas. Si usted percibe personas que no le aportan espiritualmente, aunque le hable cosas de Dios, le metan algunos conceptos que no lo ve, no lo siente usted claro en la palabra, entonces usted tiene que no tolerarle, usted tiene que llamarse a la atención y buscar y meterse con Dios, porque solo cuando tú conoces la verdad de Dios, la verdad de la palabra, podrás tener el discernimiento y podrás entender cuando hay espíritus de Jezabel dentro de la iglesia que te querrán sacar del propósito principal que Dios tiene contigo. Ten mucho cuidado, no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia, que hay el enemigo operando a través de personas que son débiles y vulnerables a sus manipulaciones de mentira. Así que te dejo nada más con esto finalmente para que lo reflexiones y para que te prepares para el próximo mensaje a la próxima iglesia, donde estamos analizando iglesia por iglesia en cada uno de estos videos, para que nosotros podamos prestar atención y qué aplica en nuestras vidas y no verlo solamente como histórico, sino también tener en cuenta en qué yo puedo estar fallando en este aspecto y corregirme, para que Dios me use y para al final de todo ser un vencedor y tener todo ese galardón que Dios tiene preparado para mí. Que Dios te bendiga grandemente y te espero entonces en la próxima emisión. Bendiciones.